volvemos al Sevilla. Como contamos al principio, queremos hablar de una exposición muy interesante que podemos disfrutar en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Mucho se viene hablando, José Manuel, del origen del Sevilla, mucho se viene nombrando esa fecha concreta, 1890, como el año de fundación realmente, o el año de inicio de las actividades del club. Otra cosa es, ahora le preguntaremos a Carlos Romero si se puede llegar a modificar la fecha fundacional, pero de momento en esta exposición se puede comprobar cómo se gestó el Sevilla en sus primeros años, desde ese primer año 1890, sobre el que hay datos y documentos gráficos. Cuentan las lenguas antiguas que un 25 de enero nació una ilusión. 25 de enero. Hay que cambiar el tema, de 1890. Vamos a saludar al responsable del área de historia del Sevilla y de esta exposición que se llama 1890, el origen del Sevilla Fútbol Club. Carlos Romero, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carlos, ¿qué tal? El himno ya no lo cambiamos, que es muy bonito como está, ¿para qué vamos a cambiarlo, no? ¿Para qué? Se puede quedar perfectamente, aparte que 1905 sigue presente en todo momento. Uh-huh. Bueno, esta exposición es una exposición permanente en el Ramón Sánchez Pizjuán, o sea que la pueden disfrutar todos los sevillistas, aunque ahora en sus primeros días, hasta el día 1, es gratuita incluso. Sí, efectivamente, es una exposición que hasta el domingo puede ser gratuita, cualquiera puede llegar y verla, sin problema ninguno. Después se va a integrar en el circuito, en el tour sí, que tiene habitualmente el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, y como siempre es gratis para los socios, no lo será para quien no lo sea, lógicamente. Bueno, ¿y qué podemos ver en esta exposición? ¿Qué es lo que mostráis al sevillismo? Pues hemos querido plasmar año por año cómo se fundó el Sevilla y qué ocurrió durante todo ese tiempo hasta 1905, que es lo que realmente se preguntaban todo el mundo, ¿no? O sea, cómo hubo, cuál fue la transición que hubo, cómo fueron todos esos años desde 1890 hasta 1905, y entonces pues una especie de viaje en el tiempo donde nos vamos encontrando dónde estaban los sevillistas, cómo jugaban, cómo vivían, qué es lo que hacían, contra quién jugaban, etcétera, etcétera. ¿Y eso cómo lo hacéis? ¿A través de fotografías, de textos, multimedia? Pues una mezcla de todo, lo que has dicho. Hemos intentado que sea lo más dinámico posible y que sea lo más sencillo de comprender, ¿no? Hay muchísimos documentos que efectivamente acreditan que el Sevilla Fútbol Club ya tenía actividad, pues eso, en 1890. En cuanto a documento gráfico, Carlos, ¿cuál sería la primera fotografía, no sé si me lo puedes contestar, que hay de un futbolista del Sevilla, por ejemplo? La primera fotografía que encontramos la de su mismo presidente, Eduardo Farquhar Johnston, que fue el vicecónsul británico aquí en Sevilla, era toda una autoridad en la ciudad, y él fue el primer presidente de Sevilla Fútbol Club. Contamos con fotografías suyas, así como del primer capitán, Hugo McCall, o bien como puede ser el secretario, ¿no? Que era Isaiah White. Eran al mismo tiempo jugadores, eran directivos y jugadores. El que no jugaba porque tenía que ser una autoridad en el campo era el presidente, precisamente, que era árbitro. Fue el primer árbitro del que tenemos conocimiento en España. Estamos hablando, lógicamente, de los inicios del fútbol en Sevilla, y has hablado de que ahí se explica qué es lo que ocurrió. ¿Qué ocurrió para en 1905 llegar a la fundación oficial del Sevilla? ¿Qué ocurrió en 1905? ¿Históricamente me estás hablando? Sí, históricamente, ¿cómo se llegó a ese punto? Vale. Bueno, 1905 representa el eslabón final de la Fundación Sevillista, que además cumple con todas las reglas paso por paso de los clubes decimonónicos en España, como puede ser el Athletic Club de Bilbao, o puede ser el Fútbol Club Barcelona, o bien el mismo Huelva Recreation Club, el actual Recreativo de Huelva, que es el decano del fútbol español. Pues ocurrió exactamente igual con el Sevilla Fútbol Club. Es decir, todos se fundaron a finales del siglo XIX, y a principios de siglo, por la Real Orden Circular que apareció en 1901-1902, pues todos estos clubes debieron registrarse. De esta forma, pues tenemos a un Fútbol Club Barcelona que nació en 1999, se registró en 1902, el Recreativo de Huelva, que nació en 1889, siendo el decano, pero se registró en 1903, el Athletic Club de Bilbao se registró en 1902, habiendo nacido varios años antes en el siglo XIX,
Y el Sevilla Fútbol Club pues inició los trámites de registro en 1904, tal y como tenemos documentado. Es decir, que cumplió con todas las normas y con todos los requisitos que se les exigían a los clubes en ese momento. O sea que hay 15 años que son los que se ven reflejados y resumidos en esta exposición, 15 años en los que el club tiene actividad, pero que oficialmente no aparece en ningún registro, ¿o cómo es esto? Oficialmente, bueno, tenemos que tener en cuenta que la fundación legal de un club es en el momento en el que conforme a la ley de 1987, que es la que sacó el Sevilla Fútbol Club, pues conforme a esa misma ley se constituyó y se fundó. Lo que necesitaba era elegir sus cargos, ver la actividad a la que se iban a dedicar concreta y además poner en marcha lo que eran las reglas y los estatutos correspondientes. Y una cosa muy importante que se especificó, y es que jugaban bajo la norma de las rules, ¿no? La FA, que lo distinguía del fútbol rugby, ¿no? Eso lo dejaron bastante claro, ¿no? En su acta fundacional, porque tenemos además el reflejo del acta fundacional, que en un periódico que encontramos en Escocia, en el Dandy Courier, aparecen todos estos datos. Lo que sí está claro, imagino, Carlos, es que no se va a modificar, ¿no? Imagino, te pregunto, no se va a cambiar. La fecha oficial va a seguir siendo 1905, aunque se le cuente, se le explique a todos los sevillistas y a todo el que quiera conocerlo, a través de esta exposición y con muchas otras vías, que la actividad empezó en 1890 y que ahí ya se llamaba Sevilla, pero no se va a hacer ningún tipo de modificación, ¿no? Bueno, la intención es que en el futuro, sí, ¿por qué no? Si esto ocurrió así, la fecha tiene que ser la que tiene que ser. Nosotros haremos, lo que estamos preocupados realmente es en difundir esta historia, en que el sevillismo la vea, y para ello pues hemos puesto en marcha distintos medios, ¿no? Como por ejemplo en un principio pues publicamos un libro de 400 páginas en el que se veían todas las pruebas existentes. O sea, estamos hablando de 400 páginas que no son 3 ni 4, son bastante, ¿no? Es un libro que se llama El Sevilla Fútbol Club a caballo entre los siglos XIX y XX, que además cuenta con ponencias de personas tan importantes que avalan esta teoría, como el profesor Sánchez Mantero, que es catedrático de Historia Contemporánea. O bien hace poco que pusimos en marcha un documental que gustó mucho al sevillismo. La verdad estamos muy contentos como queríamos explicar cómo ocurrió todo esto, y a la gente pues le gustó mucho y lo comprendió. La verdad es que estamos contentos con ello, y por fin el colofón ha sido el poner en marcha esta exposición, ¿no? Que nuevamente queremos todas estas cuestiones. Sí, yo creo que al final, bueno, pues esto tendrá que acabar como debe acabar, con naturalidad, porque esta cosa que se habla con la naturalidad y de la cotidianidad correspondiente, y es aceptar la fecha fundacional, que fue en 1990, aunque no tenemos por qué olvidarnos nunca de 1905. Carlos, ¿cuál es el documento, el objeto, la fotografía que a ti más te gusta de esta exposición, o que te ha costado o os ha costado más conseguir? Bueno, hay varios, ¿no? Varios, porque y además son documentos y algunos originales que demuestran todo esto que estamos diciendo, ¿no? Como por ejemplo el Círculo Mercantil ha cedido amablemente, el Círculo Mercantil Industrial de Sevilla nos ha cedido amablemente el libro de registros de socios de finales del siglo XIX, que data de 1870, donde efectivamente comprobamos que todos aquellos sevillistas desde 1890 hasta 1915, su casa era el Círculo Mercantil, es decir, todos se reunían allí, y allí es donde planificaban todas sus actividades, todos sus partidos de fútbol, sus entrenamientos, y comprobamos en el libro, fíjate que estamos hablando de unos 140 años aproximadamente, donde están inscritos todos los socios de aquella época desde 1890. Desde su presidente hasta el último jugador que estaba por ahí. Y hay una foto que es muy importante, además del periódico que refleja el acta fundacional, donde vemos a todos los componentes del Sevilla Fútbol Club de 1870 y los de 1905, o sea, con la generación intermedia incluida, todos juntos en una fotografía fundando un club náutico. O sea que es una foto que tiene un mensaje bastante fuerte e importante, ¿no? Bueno, pues invitamos a todos los sevillistas a que conozcan el origen de su club, el origen de su pasión, de su afición, porque es la mejor manera saber de dónde viene uno, de poder seguir avanzando. Hasta el día 1
en horario de 10 a 2, en tanto el 28 de 10 a 2 como de 4 a 8 y el domingo día 1 de 10 a 2. Esta exposición es gratuita y después, como ha dicho Carlos Romero, estará incluida dentro del tour del Ramón Sánchez Pizjuán. Muchísimas gracias, Carlos, y enhorabuena por ese grandísimo trabajo. Pues un placer y a tu disposición siempre, Carlos. Gracias a Carlos Romero, el responsable del área de historia del Sevilla Fútbol Club y responsable de esta exposición 1890, el origen del Sevilla. Estaremos celebrando un año y un mes, hoy exactamente, un año y un mes. 125 años y un mes. Y un mes. De la fundación del Sevilla. 25 de enero, efectivamente, de 1890. Bueno, vamos.